¿Te has preguntado alguna vez si tus oraciones están siendo escuchadas? ¿Y si hubiera palabras que, al pronunciarlas, cerraran las puertas del cielo? ¿Y si te dijera que hay frases específicas que jamás deberías decir en una oración, porque podrían ser un obstáculo entre tú y las respuestas divinas que tanto anhelas? Hoy vas a descubrir el peligro oculto de ciertas palabras que, aunque parecen inofensivas, pueden llevarte lejos de la voluntad de Dios. Este video no es una simple enseñanza, es una advertencia urgente que puede cambiar la forma en que te comunicas con el Creador. Imagina cuántas veces has pedido algo con fervor y no has recibido lo que esperabas. Podría ser que estás utilizando palabras que desvían el propósito de tu oración. Tal vez, sin saberlo, estás bloqueando las bendiciones que Dios tiene para ti. En este video, aprenderás lo que nunca deberías decir en una oración y cómo evitar caer en estos errores que pueden estar frenando tu vida espiritual. En los próximos minutos, te revelaré un secreto espiritual que transformará tu forma de orar y te acercará más a Dios. Vamos a explorar juntos las palabras que jamás deberías pronunciar frente al Señor, y al hacerlo, abrirás las puertas a una comunión más profunda con Él. Antes de continuar, escribe en los comentarios, paz en Cristo, porque al hacerlo, estarás dando el primer paso para comprometerte con tu fe y ayudar a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Dale me gusta a este video para que YouTube lo muestre a otros creyentes que podrían estar cometiendo estos errores sin darse cuenta. Suscribirte a este canal no es solo un acto de apoyo, es una forma de unirnos como comunidad para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra relación con Dios. Muchas personas utilizan este contenido como una guía espiritual y al interactuar con este video, estás ayudando a difundir el mensaje de esperanza y transformación. No olvides que la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición oculta en tu vida. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender podría ser el punto de inflexión que estabas esperando. Comencemos con el estudio. El poder de las palabras en la oración. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que tienen las palabras que usas cuando hablas con Dios? La Biblia nos enseña que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Proverbios 18:21. Esto significa que nuestras palabras no solo afectan nuestra vida diaria, sino también nuestra vida espiritual. En la oración, lo que decimos refleja nuestra fe, nuestras dudas y lo que realmente creemos en nuestro corazón. Un ejemplo clave se encuentra en la oración de los fariseos, que Jesús condenó en Lucas 18:10-14. En este pasaje, dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo, lleno de orgullo, proclamó: «Te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano». Por otro lado, el publicano ni siquiera levantó los ojos al cielo, sino que dijo: «Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». El fariseo utilizó palabras llenas de autosuficiencia y juicio, mientras que el publicano usó palabras de humildad y arrepentimiento. Jesús dijo que el publicano fue justificado, mientras que el fariseo no lo fue. Este pasaje nos muestra que las palabras en nuestras oraciones deben estar llenas de sinceridad, humildad
y dependencia total de Dios. Pero, ¿cuántas veces hemos caído en el error del fariseo, pronunciando palabras que exaltan nuestra justicia personal o que juzgan a otros? Decir frases como, gracias Dios, porque yo no soy como, puede parecer una forma de alabanza, pero en realidad revela un corazón endurecido y alejado de la gracia de Dios. Piensa por un momento, ¿estás usando palabras que exaltan tu orgullo o palabras que claman por la misericordia de Dios? Cada vez que oramos, debemos recordar que nos dirigimos al Rey de Reyes, al Dios santo y justo. Él no está impresionado por nuestras palabras floridas o nuestras comparaciones con otros, sino por un corazón contrito y humillado. Reflexiona sobre esto. Cada palabra que pronuncias en la oración tiene un peso espiritual. Puede ser una llave que abre las puertas del cielo o una barrera que impide que tus oraciones lleguen a Dios. En este momento pregúntate, ¿estoy hablando con humildad y verdad en mi oración, o estoy dejando que el orgullo y el juicio contaminen mi comunicación con el Padre? En el siguiente bloque, exploraremos una enseñanza crucial de Jesús sobre la oración, que probablemente no habías considerado en profundidad. Prepárate para descubrir cómo evitar caer en errores que puedan estar alejándote de las respuestas de Dios. No uses palabras vacías. La advertencia de Jesús sobre las oraciones repetitivas. Uno de los consejos más directos de Jesús acerca de la oración se encuentra en Mateo 6:7, donde dijo, y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esta advertencia nos recuerda que Dios no está interesado en palabras repetitivas ni en oraciones mecánicas. Él busca una comunicación genuina que brote del corazón. En tiempos de Jesús, muchos religiosos creían que, al repetir constantemente ciertas frases o rezos, obtendrían la atención divina. Sin embargo, este enfoque distorsiona la verdadera esencia de la oración, transformándola en un acto ritualista y vacío, en lugar de una conversación íntima con Dios. Jesús nos enseña que las oraciones no necesitan ser largas o llenas de palabras rebuscadas, sino sinceras y llenas de fe. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones son automáticas, como si repitieras las mismas palabras sin pensar en su significado? Puede que no te des cuenta, pero cuando nuestra oración se vuelve una rutina sin reflexión, perdemos la conexión profunda con Dios. Decir frases como, Dios, ayúdame, 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 sin fe o sin un propósito claro, puede ser una de esas vanas repeticiones que Jesús nos advierte evitar. Imagina a un niño acercándose a su padre y repitiendo constantemente la misma petición, sin siquiera mirar a los ojos de su padre o sin expresar lo que realmente siente. ¿Cómo respondería un padre a una petición así? Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Él quiere que le hablemos con un corazón abierto y con confianza, no con frases vacías. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo orar con intención y propósito cuando enseñó el Padre Nuestro. Mateo 6, 9, 13. Esta oración no solo es una guía, sino un modelo para acercarnos a Dios con reverencia, fe y claridad. Cada palabra del Padre Nuestro tiene un significado profundo, y cuando la repetimos mecánicamente, sin reflexionar en su mensaje,
caemos en el error de las vanas repeticiones. Detente por un momento y examina tus oraciones. ¿Estás hablando desde el corazón o estás cayendo en patrones repetitivos que no reflejan tus verdaderos pensamientos y necesidades? Recuerda que Dios conoce tus pensamientos incluso antes de que hables, pero Él anhela escucharte expresarlos con sinceridad y humildad. En el próximo bloque exploraremos otro error común que muchas personas cometen al orar y que puede estar bloqueando sus bendiciones. Este error tiene que ver con la falta de fe al momento de pedir algo. No te lo pierdas. El peligro de la falta de fe en la oración. ¿Alguna vez has orado pidiendo algo a Dios, pero en el fondo no estabas seguro de que Él realmente lo haría? Este es un problema más común de lo que creemos, y la Biblia lo aborda claramente en Santiago 1, 6, 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dudar al orar no solo refleja una falta de confianza en Dios, sino que también pone un obstáculo en el camino hacia las respuestas que anhelamos. En nuestra relación con Dios, la fe no es opcional, es el fundamento de todo. Jesús mismo dijo en Mateo 21, 22, «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Un ejemplo bíblico poderoso sobre el impacto de la fe en la oración lo encontramos en Marcos 5, 25, 34, la historia de la mujer que padecía flujo de sangre. Esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos, pero su situación no mejoraba. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús, su fe la llevó a creer que, si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Y así fue. Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote». Ahora bien, ¿qué sucede cuando oramos sin esa fe? Puede que digamos las palabras correctas, pero si en nuestro corazón dudamos del poder de Dios, nuestra oración pierde fuerza. Es como plantar una semilla en un terreno que no está listo para recibirla. La semilla puede ser buena, pero si no tiene un ambiente adecuado, nunca crecerá. Aquí es donde entra la importancia de las palabras que nunca debemos decir en una oración. Cuando decimos cosas como, «Dios, no sé si puedes ayudarme con esto», o «Tal vez esto sea demasiado difícil incluso para ti», estamos limitando el poder de Dios en nuestras vidas. Estas palabras no solo reflejan falta de fe, sino que también pueden bloquear las bendiciones que Él quiere derramar sobre nosotros. Es crucial que, cuando oremos, nuestras palabras estén llenas de convicción y confianza en que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Recuerda lo que Jesús dijo en Marcos 11:24. «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Este es un llamado a orar con una fe inquebrantable, sabiendo que estamos hablando con el Dios Todopoderoso. En el próximo bloque exploraremos cómo la falta de perdón puede ser un obstáculo para nuestras oraciones y cómo evitar que esta actitud nos aleje de las respuestas de Dios. No te lo pierdas. La falta de perdón, una barrera para la oración. La falta de perdón es uno de los mayores obstáculos para que nuestras oraciones sean escuchadas.
Jesús mismo advirtió sobre este peligro en Marcos 11, 25, 26. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es solo una acción opcional, es un mandato espiritual que refleja nuestra relación con Dios. Cuando guardamos rencor o resentimiento en nuestro corazón, bloqueamos la conexión directa con el Padre Celestial. Dios es amor y perdón, y Él espera que reflejemos su carácter en nuestras vidas. Una historia bíblica que ilustra esta verdad es la parábola del siervo injusto en Mateo 18, 21, 35. En este relato, un siervo que debía una enorme suma de dinero a su señor fue perdonado por completo. Sin embargo, este mismo siervo, al salir, encontró a alguien que le debía una pequeña cantidad y se negó a perdonarlo. Cuando el Señor se enteró de esto, retiró su perdón al siervo y lo entregó a los verdugos. Jesús concluyó diciendo: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El rencor y la amargura son como cadenas espirituales que nos atan y nos impiden avanzar. Cuando oramos con un corazón lleno de resentimiento, nuestras palabras pierden fuerza, porque no estamos alineados con la voluntad de Dios. Él desea que vivamos en libertad, y esa libertad comienza con el perdón. Tal vez estés pensando: ¿cómo puedo perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? El perdón no significa justificar lo que ocurrió ni olvidar el dolor, pero sí significa entregarle esa carga a Dios. Es reconocer que el juicio le pertenece a Él y no a nosotros. Piensa en Jesús en la cruz. A pesar de ser humillado, torturado y crucificado injustamente, una de sus últimas palabras fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús, en medio de un sufrimiento indescriptible, pudo perdonar a quienes lo maltrataron, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Reflexiona. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Algún rencor que has estado guardando en tu corazón? Puede que esa falta de perdón sea el motivo por el cual tus oraciones no están siendo respondidas. Hoy es el día para liberar tu corazón y permitir que Dios obre en ti. En el próximo bloque veremos otro aspecto crucial en la oración: cómo nuestras palabras pueden desatar vida o muerte y cómo esto afecta nuestra conexión con Dios. El poder de las palabras en la oración. ¿Has considerado alguna vez que tus palabras tienen el poder de construir o destruir? Proverbios 18:21 nos lo deja claro. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no solo aplica a nuestras conversaciones diarias, sino también a nuestras oraciones. Lo que decimos cuando nos dirigimos a Dios puede marcar la diferencia entre recibir sus bendiciones o limitar su obra en nuestras vidas. A menudo, las personas caen en el error de usar palabras negativas o derrotistas en sus oraciones, sin darse cuenta de cómo estas declaraciones reflejan su estado interior. Frases como: Dios, sé que esto es imposible, o no creo que esto vaya a cambiar, son ejemplos de cómo nuestras palabras pueden traicionar una falta de fe. Estas declaraciones no solo afectan nuestra perspectiva,
sino que también debilitan nuestra conexión con Dios. Un ejemplo poderoso de la importancia de las palabras lo encontramos en Números 14, 26, 28. Cuando los israelitas se quejaron en el desierto, diciendo que preferían haber muerto en Egipto o en el desierto, Dios respondió: «Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros». Sus propias palabras negativas se convirtieron en su destino, y esa generación no entró en la tierra prometida. Por otro lado, la Biblia también nos muestra cómo las palabras llenas de fe y convicción pueden desatar el poder de Dios. En 1 Samuel 17, cuando David enfrentó al gigante Goliat, sus palabras fueron claras y llenas de confianza. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Versículo 45. Estas palabras no solo reflejaron su fe, sino que también sellaron su victoria. Cuando oramos, nuestras palabras deben ser un reflejo de nuestra confianza en Dios. Debemos declarar sus promesas con audacia, creyendo que Él es capaz de cumplirlas. En lugar de enfocarnos en nuestras limitaciones, debemos proclamar su poder. Por ejemplo, en lugar de decir: «Dios, no sé si esto es posible», podríamos orar: «Señor, confío en que para ti no hay nada imposible y espero en tu voluntad perfecta». Nuestras palabras también deben alinearse con la verdad de la palabra de Dios. Es vital que declaremos las Escrituras en nuestras oraciones, porque su palabra nunca regresa vacía. Isaías 55:11. Cuando oramos, podemos decir: «Señor, tú has dicho en Filipenses 4:19 que suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Confío en tu provisión y descanso en tu fidelidad». Recuerda, lo que hablas en tu oración tiene un impacto directo en tu fe y en la respuesta de Dios. Nuestras palabras son semillas espirituales que pueden producir frutos de bendición o de derrota. Por eso, cuida lo que dices en tus oraciones y elige palabras llenas de vida, esperanza y fe. En el próximo bloque, profundizaremos en la importancia de la humildad al orar y cómo una actitud de sumisión ante Dios puede abrir las puertas de su favor. La humildad, el camino para ser escuchados en la oración. Cuando nos acercamos a Dios en oración, es esencial hacerlo con un corazón humilde. La Biblia nos recuerda constantemente que Dios honra a los humildes, pero resiste a los orgullosos. En Santiago 4:6 se nos dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Esta actitud de humildad no solo nos acerca más a Dios, sino que también permite que su gracia y su favor sean derramados sobre nuestras vidas. Una de 1900. Las historias más impactantes sobre la humildad en la oración se encuentran en Lucas 18, 9, 14, en la parábola del fariseo y el publicano. Jesús relató cómo dos hombres fueron al templo a orar. El fariseo, lleno de orgullo, se enalteció a sí mismo, enumerando sus virtudes y menospreciando al publicano. Por otro lado, el publicano, reconociendo su condición pecadora, no se atrevió ni a levantar la vista al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Jesús concluyó diciendo que fue el publicano quien salió justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Este relato nos enseña que Dios no busca palabras elegantes ni méritos humanos. Él busca corazones contritos y humildes que reconozcan su dependencia total de Él. La humildad en la oración no significa rebajarnos a un nivel de autodesprecio, sino reconocer nuestra necesidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es admitir que sin su guía no podemos avanzar. Esta actitud abre las puertas del cielo y nos coloca en una posición para recibir su favor. Otra historia que ilustra el poder de la humildad es la de la mujer sirofenicia en Mateo 15, 21, 28. Aunque no era parte del pueblo de Israel, ella se acercó a Jesús pidiendo ayuda para su hija poseída por un demonio. A pesar de las pruebas y de las palabras que podrían haberla desanimado, la mujer mostró una fe inquebrantable y una humildad profunda, respondiendo: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Jesús, admirado por su fe y humildad, le concedió su petición. Cuando oramos con humildad, reconocemos que Dios es soberano y que su voluntad es perfecta, incluso si sus respuestas no coinciden con nuestras expectativas. Esta actitud nos libera del orgullo, de la autosuficiencia y de la frustración, permitiéndonos descansar en su plan divino. La humildad también se manifiesta al pedir perdón por nuestros pecados y al confesar nuestras faltas. 1 Juan 1:9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al ser transparentes con Dios, mostramos nuestra vulnerabilidad y sinceridad, lo que agrada su corazón. Finalmente, es importante recordar que la humildad en la oración nos lleva a interceder por los demás. Al hacerlo, reconocemos que no somos el centro de todo y que nuestro propósito es servir y amar a los demás, tal como Jesús nos enseñó. ¿Te has acercado a Dios con un corazón humilde en tus oraciones? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para reflexionar y cambiar tu enfoque. En el próximo bloque exploraremos cómo la falta de fe puede ser un obstáculo en nuestras oraciones y cómo podemos fortalecer nuestra confianza en Dios. La fe, el fundamento para que nuestras oraciones sean respondidas. La fe es el elemento esencial que sostiene cualquier oración efectiva. En Hebreos 11:6 encontramos una afirmación poderosa: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje nos recuerda que nuestras oraciones no solo deben estar llenas de palabras, sino también impregnadas de una confianza absoluta en la capacidad y disposición de Dios para responder. Una de las historias más impactantes que ilustra la conexión entre la fe y la oración se encuentra en Mateo 14, 22, 33, cuando Jesús caminó sobre el agua. Pedro, con un acto de valentía y fe, pidió al Señor que le permitiera caminar hacia él sobre las aguas. Mientras mantuvo su mirada fija en Jesús, Pedro caminó con confianza. Sin embargo, al desviar su atención hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. Este relato nos enseña que nuestra fe debe estar centrada completamente en Dios, no en las circunstancias que nos rodean. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos permitido que las dudas nos hagan hundirnos en medio de nuestras tormentas? Cada
¿Ves que oramos sin fe? Es como intentar caminar sobre el agua mientras miramos al viento en lugar de a Jesús. Pero aquí está la promesa. Cuando clamamos a Él, como Pedro lo hizo diciendo, «Señor, sálvame», Él extiende su mano para levantarnos nuevamente. Otra historia inspiradora sobre la fe en la oración es la del centurión en Mateo 8, 5, 13. Este hombre, aunque no era judío, reconoció la autoridad de Jesús y creyó que solo una palabra suya era suficiente para sanar a su siervo. Jesús se maravilló de su fe y declaró, «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». La sanidad ocurrió de inmediato, mostrando que Dios responde a una fe genuina, incluso cuando parece ir en contra de toda lógica humana. La falta de fe puede ser un gran obstáculo en nuestras oraciones. En Santiago 1, 6, 7 se nos advierte que quien pide sin fe es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esto no significa que debemos tener una fe perfecta o libre de dudas, sino que necesitamos confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Un ejemplo conmovedor de fe persistente es el de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1. Durante años, Ana oró fervientemente a Dios por un hijo, enfrentando humillaciones y lágrimas. Pero su fe nunca decayó, y en su tiempo perfecto Dios respondió a su oración. Ana nos enseña que la fe no solo espera pacientemente, sino que también agradece anticipadamente, incluso antes de ver la respuesta. Es crucial recordar que la fe no significa que siempre recibiremos exactamente lo que pedimos. A veces, la respuesta de Dios es sí, otras veces es no, y en ocasiones es espera. Pero cuando nuestra fe está firmemente arraigada en Él, podemos descansar en su soberanía y confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Para fortalecer nuestra fe es fundamental nutrirnos de la palabra de Dios, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Al leer, meditar y proclamar las Escrituras, nuestra confianza en las promesas de Dios crece y nuestras oraciones se llenan de una seguridad que mueve montañas. ¿Estás dispuesto a orar con fe y confiar en que Dios tiene el control de cada aspecto de tu vida? Recuerda que una fe firme no se basa en lo que ves, sino en quién es Dios. En el próximo bloque hablaremos de un tema crucial: el poder de la sinceridad y la autenticidad en nuestras oraciones. La sinceridad, el poder de orar con un corazón honesto. Dios no busca oraciones perfectas, adornadas con palabras elegantes o frases repetitivas. Él anhela corazones sinceros que se acerquen a Él en verdad. En Juan 4, 23, 24, Jesús declara: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este principio también se aplica a nuestras oraciones. No es la longitud ni la elocuencia de las palabras lo que importa, sino la autenticidad con la que nos presentamos ante Dios. En la Biblia encontramos un ejemplo impactante de sinceridad en el rey David. En el Salmo 51, David derrama su corazón ante Dios después de haber pecado gravemente. No intenta excusarse ni esconder su error, sino que clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí».
Salmo 51:10. Este salmo es una muestra de cómo una oración honesta puede convertirse en un medio de restauración y sanidad espiritual. Pero, ¿qué significa ser sinceros en la oración? Significa que podemos venir a Dios tal como somos, con nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras dudas y nuestras certezas, nuestras victorias y nuestras derrotas. No hay necesidad de pretender o maquillar nuestras emociones. Dios ya conoce cada rincón de nuestro corazón. Salmo 139:1-4. Y cuando oramos con honestidad, creamos un espacio para que Él obre en nuestras vidas. Un ejemplo extraordinario de esto es la oración de Job en medio de su sufrimiento. Job no ocultó su dolor ni su confusión. Se dirigió a Dios con un corazón sincero, expresando sus preguntas y angustias. Aunque no entendía por qué estaba pasando por tanto sufrimiento, nunca dejó de buscar a Dios en oración. Al final, Dios no solo restauró a Job, sino que también destacó su sinceridad y fidelidad como ejemplo para otros. En contraste, Jesús nos advirtió sobre la hipocresía en la oración en Mateo 6:5-6. Dijo, «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres». En lugar de buscar reconocimiento humano, Jesús nos invita a orar en lo secreto, en comunión íntima con nuestro Padre Celestial. La sinceridad también implica que nuestras palabras estén alineadas con nuestras acciones. En Isaías 29:13, Dios reprocha a su pueblo diciendo, «Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». No basta con decir palabras bonitas. Nuestras oraciones deben brotar de un corazón comprometido con Dios y su voluntad. Una enseñanza conmovedora sobre la importancia de orar con un corazón honesto se encuentra en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14. El fariseo oraba con orgullo, exaltándose a sí mismo y menospreciando a otros, mientras que el publicano, con humildad y arrepentimiento, simplemente dijo, «Dios, sé propicio a mí, pecador». Jesús afirmó que fue el publicano, y no el fariseo, quien salió justificado ante Dios. La sinceridad en la oración no solo nos acerca más a Dios, sino que también transforma nuestra relación con Él. Cuando oramos con honestidad, reconocemos nuestra total dependencia de su gracia y misericordia y permitimos que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. ¿Cómo es tu corazón cuando oras? ¿Te presentas delante de Dios con transparencia o con máscaras? Hoy, Dios te invita a dejar las apariencias y a abrirle tu corazón por completo. No pongas límites a la voluntad de Dios. Uno de los errores más comunes que cometemos al orar es intentar dirigir o limitar la voluntad de Dios con nuestras palabras. Aunque es natural tener deseos específicos y esperanzas cuando nos acercamos al Señor, es crucial que nuestras oraciones reflejen una confianza absoluta en su sabiduría y soberanía. En lugar de imponer nuestras propias condiciones, debemos orar con un corazón dispuesto a aceptar su voluntad, incluso cuando no la entendemos completamente. Jesús nos enseñó esta lección en el jardín de Getsemaní, momentos antes de su arresto. En Mateo 26:39, Él oró diciendo, «Padre mío,
Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A través de estas palabras, Cristo nos muestra que está bien expresar nuestros anhelos más profundos, pero también que debemos rendirnos ante la voluntad de Dios. La oración de Jesús fue un acto de humildad y obediencia que nos recuerda que los planes de Dios siempre son más altos que los nuestros. Sin embargo, muchas veces, en nuestro dolor o desesperación, caemos en la tentación de dictarle a Dios cómo debería responder nuestras oraciones. Por ejemplo, oramos pidiendo que un problema se resuelva de una manera específica, sin dejar espacio para que Dios actúe conforme a su plan perfecto. Esta actitud puede limitar nuestra experiencia de la grandeza de Dios, porque nos aferramos a nuestras propias expectativas en lugar de confiar plenamente en su poder. Un ejemplo bíblico de lo que sucede cuando las personas intentan imponer su propia voluntad es la historia del pueblo de Israel en Números 14. Después de escuchar el reporte de los espías que exploraron la tierra prometida, los israelitas, en su temor y falta de fe, oraron y se quejaron, deseando regresar a Egipto en lugar de confiar en la promesa de Dios. Esta oración, que reflejaba incredulidad y una falta de confianza en el Señor, resultó en 40 años de vagar por el desierto. Este episodio nos advierte sobre el peligro de orar con corazones llenos de dudas y resistencia a la voluntad de Dios. Cuando oramos, debemos recordar las palabras de Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos invita a rendirnos completamente al Señor, confiando en que Él conoce lo que es mejor para nosotros. Además, poner límites a la voluntad de Dios en nuestras oraciones puede impedir que experimentemos su abundancia y creatividad. En Efesios 3:20, Pablo escribe que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto significa que cuando dejamos de intentar controlar el resultado de nuestras oraciones, abrimos la puerta para que Dios actúe de maneras que superan nuestras expectativas. ¿Cómo podemos evitar este error? Primero, debemos acercarnos a Dios con un espíritu de humildad, reconociendo que su sabiduría es infinita y que su amor por nosotros es perfecto. Segundo, debemos orar como lo hizo Jesús, diciendo, hágase tu voluntad. Estas palabras no son un signo de resignación, sino de confianza total en que Dios siempre actúa para nuestro bien. Finalmente, recuerda que rendirse a la voluntad de Dios no significa abandonar tus deseos o sueños, sino entregárselos al Señor para que Él los moldee y los alinee con sus propósitos. Cuando oramos de esta manera, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que estamos en las manos del Creador del universo. ¿Has estado limitando a Dios con tus oraciones? Hoy es el momento de cambiar. Ríndete completamente a su voluntad y permite que Él transforme tu vida de maneras que nunca imaginaste. No uses palabras vanas o repeticiones sin sentido. Otro de los errores más comunes en la oración es caer en la repetición de palabras vacías, creyendo que de esta forma somos más escuchados por Dios. Este es un tema que el propio Jesús
abordó con claridad en Mateo 6:7, cuando enseñó: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En la época de Jesús, muchos de los paganos realizaban oraciones extensas y repetitivas, llenas de frases rituales que no tenían un significado real ni una conexión genuina con el corazón. Jesús contrastó este tipo de oración con la oración sincera que Dios busca, una oración que fluye de un corazón humilde, honesto y lleno de fe. Hoy en día, aunque no tengamos rituales como los de aquella época, a veces caemos en patrones similares al usar frases o palabras que no reflejan lo que verdaderamente sentimos o necesitamos. Por ejemplo, podemos repetir ciertas frases en nuestras oraciones porque las hemos escuchado de otros sin reflexionar sobre su significado. Otras veces, oramos automáticamente diciendo palabras sin pensar, como si la cantidad de nuestras oraciones pudiera persuadir a Dios. Este tipo de oración vacía no solo es ineficaz, sino que también puede desconectar nuestro corazón del acto de comunicarnos con el Señor. Orar no es una obligación mecánica, sino una conversación íntima con nuestro Padre Celestial. Cuando nuestras palabras no son auténticas, perdemos la oportunidad de experimentar la verdadera conexión con Dios y de recibir su dirección y paz. Un ejemplo en la Biblia de lo que significa orar con autenticidad lo encontramos en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14. El fariseo oró con palabras elaboradas, llenas de orgullo y autojustificación, mientras que el publicano simplemente dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dejó claro que fue el publicano quien salió justificado, porque su oración provenía de un corazón sincero y arrepentido. Entonces, ¿cómo podemos evitar las repeticiones vanas y orar de una manera que realmente agrade a Dios? Primero, debemos recordar que Dios no necesita nuestras palabras. Él conoce nuestros pensamientos y necesidades incluso antes de que se las expresemos. Mateo 6:8 nos dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto significa que nuestras oraciones no necesitan ser largas ni elaboradas, sino auténticas y llenas de fe. En segundo lugar, debemos cultivar una actitud de honestidad en nuestras oraciones. Habla con Dios como lo harías con un amigo cercano, compartiendo tus alegrías, tus miedos y tus anhelos más profundos. No temas ser vulnerable en tu oración. Dios valora la autenticidad más que las palabras bonitas o las frases repetitivas. Además, debemos aprender a escuchar tanto como a hablar en nuestras oraciones. La oración no es un monólogo, sino un diálogo con Dios. Cuando oramos con el corazón abierto, el Espíritu Santo nos guía y nos revela su voluntad. Esta interacción transforma nuestra vida y fortalece nuestra relación con el Señor. Por último, recuerda que la oración es un acto de fe. No se trata de convencer a Dios con nuestras palabras, sino de confiar en que Él ya está obrando en nuestras vidas. Cuando oras, no pienses en la cantidad o en la perfección de tus palabras. Enfócate en la comunión con el Padre y en rendirte a su amor y dirección. En resumen, evita caer en la trampa de las palabras vanas y las repeticiones automáticas.
En lugar de eso, busca una oración auténtica, llena de fe y humildad. Dios no está impresionado por nuestras palabras, sino por nuestro corazón. Habla con Él con sinceridad y deja que su Espíritu llene tu vida con paz y propósito. No ores buscando impresionar a los demás. Una de las advertencias más directas de Jesús sobre la oración la encontramos en Mateo 6.56, donde nos dice: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Jesús no condena la oración pública, pues en muchos momentos vemos a los discípulos y a la iglesia primitiva orando juntos. Lo que Él señala aquí es el corazón detrás de la oración. Si tu intención al orar es ser admirado por otros, entonces tu enfoque no está en Dios, sino en ti mismo. Esta actitud convierte la oración en un acto egoísta, perdiendo su verdadero propósito: acercarnos al Señor y honrarle. En tiempos de Jesús, los fariseos eran conocidos por sus prácticas de oración pública, a menudo realizadas de manera teatral para impresionar a quienes los observaban. Sin embargo, estas oraciones, aunque parecían piadosas, estaban vacías de humildad y devoción genuina. Jesús deja claro que este tipo de oración no tiene valor espiritual, ya que busca la aprobación de los hombres en lugar de la de Dios. Hoy en día, este principio sigue siendo relevante. Aunque quizás no oremos en las esquinas de las calles, como lo hacían los fariseos, a veces podemos caer en la tentación de orar para impresionar a quienes nos rodean. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando usamos palabras elaboradas o intentamos demostrar cuánto sabemos de la Biblia mientras oramos en grupo. Dios no necesita que impresionemos a otros. Él desea que nos acerquemos a Él con sinceridad y humildad. En lugar de preocuparnos por cómo nos ven los demás, debemos centrarnos en nuestra conexión con el Señor. Una oración que nace del corazón, aunque sea simple, tiene mucho más poder que una oración larga y adornada que carece de autenticidad. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en 1 Samuel 16:7, donde se nos dice: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Dios no juzga nuestras palabras ni la forma en que oramos. Él evalúa la intención detrás de nuestras oraciones. Cuando oramos con un corazón sincero y humilde, su presencia se hace real en nuestras vidas. ¿Cómo podemos asegurarnos de no orar buscando impresionar a los demás? Primero, debemos examinar nuestras intenciones antes de comenzar a orar. Pregúntate: ¿estoy orando para agradar a Dios o para obtener la aprobación de las personas? Si la respuesta es lo segundo, es importante cambiar tu enfoque. Recuerda que la oración es un tiempo sagrado entre tú y tu Creador, no una oportunidad para mostrar cuán espiritual eres. Segundo, adopta la práctica de la oración en secreto. Aunque las oraciones en grupo son importantes, también es esencial tener momentos de comunión privada con Dios. Estos tiempos de oración íntima fortalecen nuestra relación con el Señor y nos ayudan a cultivar una fe genuina.
Cuando oras en secreto, puedes ser completamente honesto con Dios sin preocuparte por lo que otros piensen. Tercero, evita compararte con otros en tu vida de oración. Cada persona tiene una relación única con Dios y no hay un estilo de oración que sea superior a otro. Lo que importa es la sinceridad de tu corazón y tu disposición a escuchar y obedecer al Señor. Finalmente, recuerda que Dios es quien recompensa nuestras oraciones. Cuando oramos con humildad y devoción, Él ve lo que hacemos en secreto y derrama bendiciones sobre nuestra vida. Estas recompensas no son siempre materiales, sino espirituales: paz, gozo, fortaleza y una fe más profunda. En conclusión, la oración no debe ser un espectáculo para los demás, sino una conversación íntima con Dios. Al orar, enfócate en agradar a tu Padre Celestial y en buscar su dirección para tu vida. No te preocupes por cómo te ven los demás, preocúpate por cómo te ve el Señor. Una oración sincera y humilde siempre será más poderosa que una oración diseñada para impresionar. No ores sin perdonar a quienes te han ofendido. Una de las enseñanzas más impactantes que encontramos en las Escrituras sobre la oración está relacionada con el perdón. En Marcos 11, 25, 26, Jesús nos dice: «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas». Estas palabras nos llevan a reflexionar sobre la relación entre el perdón y nuestra comunión con Dios. Cuando nos acercamos a orar, estamos entrando en la presencia de un Dios santo, un Dios que nos ha perdonado nuestras faltas más profundas por medio de Jesucristo. Sin embargo, si guardamos rencor, odio o falta de perdón en nuestro corazón hacia alguien, estamos bloqueando esa comunión íntima con el Señor. ¿Por qué es tan importante el perdón en nuestra vida de oración? Primero, porque el perdón refleja el carácter de Dios. En Mateo 18, 21, 35, Jesús relata la parábola del siervo que fue perdonado de una gran deuda, pero luego se negó a perdonar a otro siervo que le debía una cantidad mucho menor. Esta parábola nos recuerda que el perdón que recibimos de Dios es inmensamente mayor que cualquier deuda que alguien pueda tener con nosotros. Si no estamos dispuestos a perdonar a otros, estamos negando el mismo amor y gracia que hemos recibido. Segundo, porque la falta de perdón crea una barrera espiritual entre nosotros y Dios. En el Salmo 66, 18, el salmista declara: «Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». La falta de perdón es una forma de iniquidad, ya que contradice el mandato divino de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando albergamos rencor, nuestra oración pierde poder y efectividad, pero el perdón no siempre es fácil. Muchas veces, el dolor que otros nos han causado puede ser profundo y difícil de superar. En esos momentos, es esencial recordar que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Es una elección que hacemos, no porque la otra persona lo merezca, sino porque hemos sido llamados a imitar a Cristo. Un ejemplo claro de perdón lo encontramos en la vida de José, quien fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A pesar de todo el dolor que sufrió,
José eligió perdonar a sus hermanos y dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Este acto de perdón no solo restauró su relación con su familia, sino que también permitió que el plan de Dios se cumpliera en su vida. Cuando nos enfrentamos a la difícil tarea de perdonar, podemos mirar a la cruz. Allí Jesús oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Si Cristo pudo perdonar a quienes lo crucificaron, entonces nosotros, por el poder del Espíritu Santo, también podemos perdonar a quienes nos han herido. ¿Cómo afecta la falta de perdón nuestra vida espiritual? Además de interrumpir nuestra comunión con Dios, también puede causar amargura en nuestro corazón, lo que lleva a problemas emocionales y físicos. Hebreos 12:15 nos advierte: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». Por otro lado, cuando elegimos perdonar, experimentamos libertad. La falta de perdón nos ata al pasado y nos impide avanzar, pero el perdón nos libera para vivir en paz y gozo. Además, nos permite orar con un corazón puro, confiados en que Dios escucha nuestras peticiones. Si hoy tienes algo contra alguien, te animo a que lo lleves delante de Dios en oración. Pídele que te dé la fuerza para perdonar y libera a esa persona de la deuda emocional que has estado cargando. Recuerda que el perdón no siempre ocurre de inmediato. A veces es un proceso que requiere tiempo y la ayuda del Espíritu Santo. Reflexiona en estas palabras de Efesios 4:32. «Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Esta es la clave para mantener una relación saludable con Dios y con los demás. La oración transformadora deja que Dios moldee tu vida y la de otros. La oración no es solo una conversación con Dios, sino también un canal divino que transforma todo lo que toca. Cuando oramos, no solo expresamos nuestras peticiones y alabanzas, también permitimos que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. Santiago 5:16 dice: «La oración eficaz del justo puede mucho». Esta declaración no solo es una promesa, sino también una invitación a experimentar el poder transformador de la oración. Uno de los ejemplos más conmovedores de una oración que transformó vidas se encuentra en Éxodo 32:9-14, donde Moisés intercede por el pueblo de Israel. Cuando Dios se enojó con ellos debido a su idolatría y consideró destruirlos, Moisés oró fervientemente, recordándole a Dios su pacto y su amor por su pueblo. Como resultado, Dios se volvió de su ira y perdonó a Israel. Este episodio nos muestra cómo una oración intercesora puede cambiar el curso de la historia. Cuando entendemos que nuestras oraciones tienen el poder de transformar, comenzamos a orar con mayor fe y propósito. Jesús mismo afirmó en Juan 14:13-14, «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». Estas palabras nos animan a acercarnos a Dios con confianza, creyendo que Él escucha y responde nuestras oraciones. La transformación que produce la oración no siempre ocurre de manera inmediata ni de la forma que esperamos. A veces,
En lugar de cambiar nuestras circunstancias, Dios utiliza la oración para cambiarnos a nosotros. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Este proceso muchas veces comienza en la oración, cuando nos rendimos ante Dios y le pedimos que moldee nuestro carácter conforme a su voluntad. Consideremos también el impacto que nuestras oraciones pueden tener en la vida de otros. En Colosenses 1:9-12, Pablo escribe sobre cómo ora constantemente por los creyentes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y fortaleza para perseverar. Esta oración intercesora nos enseña que nuestras palabras pueden ser una fuente de ánimo, fortaleza y guía espiritual para quienes nos rodean. En el Nuevo Testamento vemos cómo la iglesia primitiva se unió en oración, y esas oraciones colectivas resultaron en milagros y transformaciones masivas. En Hechos 12:5-17, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oró fervientemente por él, y un ángel del Señor lo liberó de manera milagrosa. Este relato nos recuerda que la oración no solo transforma a individuos, sino también a comunidades enteras. Además, nuestras oraciones tienen un alcance eterno. Apocalipsis 8:3-4 describe las oraciones de los santos como incienso que sube ante Dios. Esto significa que cada oración que elevamos tiene un impacto eterno, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que cada vez que oras, estás participando en el plan divino de Dios para transformar el mundo. Significa que tus oraciones pueden romper cadenas, abrir puertas y traer sanidad a corazones heridos. Pero, sobre todo, significa que cuando oras, te conectas con el corazón de Dios y permites que su poder fluya a través de ti. Para concluir este viaje, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo podrían tus oraciones transformar tu vida y la de quienes te rodean si oraras con fe y propósito? Tal vez hoy sea el día en que te comprometas a orar con mayor fervor, sabiendo que Dios escucha y actúa. Si has llegado hasta este punto, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje espiritual. Comenta la frase: hoy decido orar con propósito, porque sé que mis palabras en Dios tienen poder. Esto será una señal de tu compromiso de transformar tu vida a través de la oración. Te animo también a compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tal vez tú seas el instrumento que Dios quiere usar para transformar su vida. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Ser parte de esta comunidad significa que estás decidido a crecer espiritualmente y a hacer luz en el mundo. Ahora, al finalizar este video, toma un momento para quedarte en quietud. Deja que la música de fondo llene tu espíritu y dedica unas palabras de gratitud al Señor. Agradece por este mensaje, por su amor y por la oportunidad de acercarte más a Él. No pauses ni cierres este video hasta que termine y aprovecha este tiempo para renovar tu conexión con Dios. Que la paz de Cristo llene tu corazón y que su Espíritu te guíe siempre. Nos vemos en el próximo estudio bíblico.